Bendiciones a todos mis hermanos. Dios los bendiga en esta noche. Estamos conectados. Disculpen, la semana pasada no pude conectarlo, entonces, pero ya con VPN se puede conectar. Así que esta noche quiero compartir con ustedes el tema que ya está programado. El tema se llama Jesús transforma vidas. Jesús transforma vidas. Y bueno, vamos a reflexionar entonces en base a este tema tan importante que nos toca esta noche para poder reflexionarla. Creo que va a ser una lección para nosotros importante eso, ¿no? Y también esto va a servir también para nosotros, compartir también con otros de cómo Jesús puede transformar vidas, ¿no? Vamos a empezar con un versículo importante, primera o segunda de Corintios 5:17, que es un versículo muy conocido por nosotros, porque habla pues de nuestra vida espiritual. Y la Reina Valera nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no sé cuántos tienen de memoria este versículo, ¿no? Al menos yo aprendí de memoria ese versículo. Creo que fue el tercer versículo que aprendí desde que conocí la palabra de Dios así, seriamente, ¿no? Muy bien, entonces, ese es uno de los versículos que aprendí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? De memoria. También en la nueva traducción viviente dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Bueno, así nos traduce esta versión que se conoce como nueva traducción viviente, ¿no? Entonces, las traducciones varían a veces, la estructura de la oración, unas palabras, pero lo más importante en esencia es que hay un antes, hay un presente y hay un después, ¿no? Muy bien, entonces, cuando hablamos de nosotros, los seres humanos, llamamos la naturaleza humana, el ser humano en sí, por sí sola, no puede producir un cambio profundo y duradero. Miramos las personas, por ejemplo, que viven en ese círculo que se llama AA, ¿no? Se llama Alcohólicos Anónimos, y muchos de ellos, ¿no? A veces muchos de ellos hay, acá también hay grupos que se llaman Alcohólicos Anónimos, y tratan, pues, ¿no? Dejar el vicio y se juntan, pues, entre ellos. No son cristianos, nada, no abrazan ninguna religión, pero ellos van, ¿no? A una terapia, ¿no? Y ahí pasan momentos, pero siempre tienen sus recaídas, pues, ¿no? Llaman recaída a ellos, ¿no? Entonces, ellos tratan por esfuerzo humano, por estar en comunión, conversando, ¿no? Pasar tiempo entre ellos, ¿no? Tratan de dejar ese vicio terrible, ¿no? Entonces, el ser humano por sí sola no puede producir un cambio profundo y duradero, ¿no? Porque este ser humano, ¿no? Que es alcohólico, está tratando de cambiar su vida, ¿no? Quiere salvar a su familia, quiere salvar su hogar, ¿no? Porque con el alcoholismo, con los vicios, ha destruido su hogar, ¿no? Se ha destruido a sí mismo también, ¿no? Ha destruido su familia, su esposa, sus hijos y todo el entorno de su familia, y aún la sociedad misma lo ve, ¿no? Con mucho recelo, ¿no? Porque es un alcohólico, es un borracho, ¿no? Como dicen en Centroamérica, ¿no? Es un bolo, ¿no? Podemos cambiar de comportamiento por un tiempo también, ¿no? Cualquier persona que probablemente no sea un borracho, un alcohólico, puede tratar de cambiar, ¿no? De comportamiento por un tiempo, pero nuestro corazón, nuestras motivaciones más profundas permanecen iguales, ¿no? No hay un cambio profundo. Vivimos en un mundo lleno de dolor, pecado, desesperanza, ¿no? Toda esa es una situación que vivimos hoy en día, pues, ¿no? Entonces, un país puede estar económicamente muy bien, caminar muy bien, pero moralmente, ¿no? Está mal, pues, ¿no? Entonces, nosotros pasamos eso aquí en el Perú, pues, ¿no? El Perú, económicamente, ¿no? Por su sistema económico es muy bueno, entonces la economía está funcionando no muy bien, ¿no? Un país desarrollado, ¿no? Pero un proceso. Entonces anda muy bien, ¿no? Entonces el dólar se mantiene muy bien a un precio saludable, incluso ha bajado ahora, ¿no? Y significa que la economía está mejor, ¿no? Pero cuando uno mira, ¿no? Uno se siente, pues, ¿no? Mi país está creciendo, está desarrollando, pero cuando uno mira la sociedad está moralmente
ya, destrozado, ¿no? Gobernantes corruptos, la delincuencia aumenta, los alcohólicos aumentan, la prostitución aumenta, los jóvenes rebeldes aumentan. Oh, otra situación que pasamos nosotros, ¿no? Fue un país económicamente muy bien, ¿no? Pero vivimos en un mundo de dolor, de pecado y desesperanza, ¿no? Entonces, y hay gente que dice, pues, ¿no? ¿Cómo vamos a venir el próximo año? Vienen las elecciones y dicen, ¿no? ¿Por qué vamos a votar, ¿no? Y quieren encontrar esperanza en un ser humano, pues, ¿no? Que probablemente, pues, ningún ser humano salvará el Perú, pues, ¿no? Entonces, como decía cuando yo no era cristiano, pues, ¿no? Decía un amigo, expresó un amigo pues en mi trabajo, ¿no? Mientras yo discutía con amigos ahí de la política, ¿ya? Porque yo de muy jovencito participé en la política, entonces discutíamos la política. Entonces él dijo, ¿no? Y salta y dice, pues ningún ser humano salvará el Perú, dijo, pues, ¿no? Y yo decía, no, mi partido salvará el Perú, yo estaba defendiendo, pues. Y él sale, ningún partido político salvará el Perú, solo Cristo salvará el Perú, dijo, ¿no? Entonces quedó eso, ¿ya? Entonces, bueno, el ser humano vive desesperado en esa situación, ¿no? Entonces, la Biblia nos presenta, hermanos, una solución, ¿no? Y, y- y soy bendecido en ese campo, ¿no? Estoy en ese camino de la solución. Y yo sé que ustedes también. Entonces, la Biblia nos presenta una solución que no es una simple reforma, ¿no? Sino transformación total, ¿no? Entonces, hay una frase que probablemente ustedes conocen, ¿no? Dice, ¿no? La educación, dice, el pecado deforma, la educación forma, pero Cristo, transforma, ¿no? Entonces, pero la religión también dice reforma, dice, ¿no? La religión reforma, pero Cristo transforma, ¿no? Entonces, hay unas palabras que usamos, ¿no? De forma, reforma y transforma, ¿no? Entonces, creo que hay un sentido en esas frases, ¿no? Entonces, el pecado nos deforma, pues, ¿no? La educación nos forma, ¿no? Pues la religión nos reforma, ¿no? Nos soluciona algunos problemitas por ahí, ¿no? Nos maquilla, ¿no? Pero Cristo transforma todo, ¿no? Esta transformación tiene un nombre, ¿no? Y ese nombre, ese autor es Jesucristo. Y por eso decía los apóstoles después del Pentecostés, ¿no? En Hechos 4:12, ¿no? No hay otro que sea, ¿no? Que sea solo Cristo, pues, ¿no? Entonces, el nombre es Jesús. Así que el texto de 2 Corintios 5:17 no habla de cosas mejoradas, ¿no? De cosas reformadas, ¿no? Sino de cosas hechas completamente nuevas, ¿no? Completamente nuevas, nueva en calidad, ¿no? No solamente nueva en el tiempo, algo reformado, algo maquillado, sino cambia todo, ¿no? Entonces, y esto es el cambio o la transformación que ofrece Jesús. No sé, Jesús es el nombre y por eso debemos siempre hablar de Jesús. Así que, hermanos, hoy veremos cómo Jesús cambia vidas y hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? Y también hay ejemplos, ¿no? Reales en nuestro tiempo de, de familias, de hogares, de personas que conocemos, ¿no? Entonces, hoy veremos Jesús cambia vidas y cómo aún hoy sigue haciendo ese cambio, esa transformación. Jesús transforma vidas de una manera completa, tocando áreas cruciales de nuestra existencia, nuestro pasado, nuestro presente y aún nuestro futuro, ¿no? Porque nuestro pasado ya hemos dejado para atrás, ¿no? En el presente vivimos aún en proceso digamos, de santificación y miramos con esperanza el futuro. Muy bien, entonces, en primer lugar, hermanos, Jesús transforma nuestro pasado y eso empieza del perdón a un nuevo comienzo, ¿no? Del perdón a un nuevo comienzo. Yo he sido perdonado, usted ha sido perdonado, y su pasado ha sido transformado. Así que Jesús transforma nuestro pasado. No solamente nos forma, no solamente, Jesús no nos deforma, más bien nos transforma. La carga del pasado, todos, cuando pensamos en las cargas del pasado, ¿no? Todos nosotros arrastramos un pasado. Yo tengo mi propio pasado, usted tiene un pasado, ¿ya? Su pasado puede ser vergonzoso, su pasado puede ser más o menos,
o tal vez se ha comportado muy bien, ¿ya? Tiene un buen comportamiento, pero su vida sigue siendo igual, pero así está, había vacío en su corazón. Y para algunos, ¿no? El pasado es una carga de culpa por errores cometidos en el pasado, ¿no? Y uno ve el pasado y dice, ¿no? Hubiese hecho eso, ¿no? Y si hubiese hecho aquello, no hubiera estado en esta condición, en esta situación, ¿no? Hubiera cambiado esto y las cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Si hubiera pensado mejor, decimos a veces, ¿no? Para otros es la vergüenza de un estilo de vida o el dolor de heridas recibidas. Hay heridas que uno ha recibido o heridas que uno ha dejado, uno quisiera cambiar, ¿no? Pero ahí queda pues la cicatriz, ¿no? Ahí queda pues, ¿no? Eh, la vergüenza del pasado, ¿no? El pasado puede definirnos y mantenernos prisioneros, ¿no? Mucha gente vive aún en el pasado, ¿no? Que recuerda el pasado, ¿no? Como que fuera algo valioso. A veces el pasado generalmente es negativo, nada positivo, ¿no? ¿Ya? Entonces, si alguien tuvo, digamos, éxito en el pasado, pero aún crea nostalgia porque en el presente no está en la misma situación o las cosas que ha experimentado en el pasado. Entonces el pasado puede definir nuestras vidas a veces, ¿no? Pero no en sentido positivo a veces, ¿no? Sino negativo, ¿no? Porque aún nos tiene prisioneros, esclavizados, pues, ¿no? Así que encontramos, ¿no? Un ejemplo en la Biblia de la mujer samaritana, ¿no? Esta historia la encontramos en Juan capítulo 4 versículos 7 al 29, ¿no? Entonces, usted conoce más o menos la historia, ¿no? Lo queremos resaltar aquí, no vamos a leer todo el texto, pero lo queremos resaltar de esta historia, ¿no? De la mujer samaritana, ¿no? Ella tiene un pasado, ¿no? Su pasado. Ella ha sido una mujer marginada, una mujer inmoral, ¿no? Ha sido rechazada. Y en esa situación, ¿no? Una mujer rechazada por la sociedad judía, rechazada por otras sociedades, ¿no? Que miraban con recelo a una mujer, ¿no? Samaritana. Entonces iba al pozo, se dice que en pleno día, ¿no? De calor para evitar ser juzgada, ¿no? Porque no era un momento agradable. ¿Por qué? Yo a veces he pensado cuando leía la historia, pues, ¿no? ¿Por qué se le ocurriera al mediodía en pleno calor, ¿no? ¿Por qué no fue temprano, ¿no? Cuando está más fresco. Yo recuerdo, ¿no? Cuando era niño, pues, ¿no? En mi pueblo, pues, ¿no? Uno hacía las cosas temprano porque en el día, aunque la temperatura es baja, pues, en las mañanas y las tardes, pero durante el día hace un calor intenso que cuando uno camina en pleno calor, el calor te quema, te debilita, ¿no? Entonces, pero pensando en eso, pues decía, ¿no? ¿Cómo es que se le ocurre, no? Entonces, tengo que para evitar ser juzgada, pues, ¿no? Pero de pronto va a encontrarse con alguien, ¿no? Con alguien que cuando ella ve se asusta, ¿no? Van a decir, tú eres judío, ¿no? Lo mira un judío ahí sentado cerca al pozo, pues, ¿no? Que se acerca a la mujer. Un judío, ¿no? Y ella se avergüenza, ¿no? Entonces, y ahí viene la transformación. Entonces Jesús le dice, dame de beber agua, ¿no? Entonces, y ahí viene, ¿no? Pero como tú, ¿no? Siendo judío, porque como era marginada por la sociedad, ¿no? Por ser mujer, ¿no? Y un hombre judío menos iba a hablar a una mujer samaritana, ¿no? Si a una mujer judía no podía hablar, menos a una mujer samaritana, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se le ocurre a este hombre, este judío, pues, ¿no? Me habla, pues, ¿no? Me está entablando una conversación. La transformación ocurre, hermano, cuando Jesús le ofrece agua viva, agua viva. Entonces, el hecho de que Jesús le ofrece agua viva, ella lo interpreta de otra manera, pues, ¿no? No lo interpreta agua viva espiritual que Jesús está ofreciendo, sino ella está pensando en agua natural, ¿no? En agua físico. Pero justamente esta agua viva revela su pecado para sanarla, ¿no? El corazón dolido, un corazón marginado, rechazada, como vive ella, pues, ¿no? Entonces, y ahora, de esa mujer que ha sido rechazada por la sociedad, y ahora se convierte en una mujer mensajera en su propia ciudad. Para hablar de aquel que tendría que venir, ¿no? El Mesías, ¿no? Y va al pueblo y dice, ¿no? He encontrado al Mesías, ¿no? Nosotros hemos estado escuchando, los samaritanos también escuchaban de que el Mesías vendría, ¿no? Porque ellos leían el Pentateuco.
En el Pentateuco habla de la venida del Mesías, ¿no? Aunque ellos no tenían pues, los demás libros que tienen los judíos, históricos, poéticos, ¿no? Eh, pero, pero sabían, ¿no? Del Pentateuco que vendría pues uno como Moisés. Entonces, ella pues nos va al pueblo y dice, porque ahí viene un cambio de vida, ¿no? Mira, una mujer mucho más alegre, mucho más sociable, ahora va y dice a su pueblo, no, he encontrado al Mesías, y la gente lo sigue, ¿no? Entonces ella deja su cántaro, ¿no? Donde cargaba su agua. Ese cántaro viejo que ella cargaba simboliza su vida interior, su pasado. Y corre a la ciudad para hablar de Jesús. Qué bueno, ¿no? Que cuando se convierte una persona, ¿no? Llega a la iglesia, lo bautizamos, ¿no? Estamos felices por haber bautizado, pero es el gozo nuestro, ¿no? Pero qué lindo ver, ¿no? Que este hombre, esta mujer a quien hemos bautizado, va contento, feliz a su casa, le dice, ¿no? A su familia, a su esposa, a sus hijos, sus hermanos, ¿no? Conocí a Jesús, me he bautizado en Jesús, he nacido de nuevo. ¿Qué es eso? ¿Te cambiaste de religión? No, encontré a Jesús, ¿no? Él le habla de Jesús. Eso es importante, ¿no? Importante. Entonces, esta mujer, ¿no? Muy linda esta mujer, la verdad, de cómo habló de Jesús, ¿no? Entonces, muchas veces usamos esta historia, ¿no? Para evangelizar, ¿no? O como un ejemplo, ¿no? Para enseñar el evangelismo, ¿no? De cómo podemos romper el hielo, ¿no? Y poder hablar de Jesús. Y el punto, ¿no? Es hablar de Jesús, ¿no? Entonces, puede que nosotros estemos hablando de Jesús, ¿no? Entonces, perdón, otra cosa que no, y no de Jesús. Y normalmente a veces como que lo de la iglesia de Cristo, a veces hablamos otros temas, ¿no? Buscamos a veces algunas prácticas equivocadas que tienen otras iglesias, otras religiones, ¿no? Pero se nos olvida hablar de Jesús, ¿no? Hablemos de Jesús, ¿no? Entonces, y he aprendido también esa parte, ¿no? Entonces, lecciones que aprendía de esta historia de Jesús: conoce tu pasado, pero quiere darte un futuro nuevo. En Cristo, nuestro pasado ya no es una sentencia de condenación, sino un testimonio de su gracia. Él borra ¿no? Él no borra los hechos que han ocurrido en nuestra vida, porque aún queda, ¿no? Cosas de nuestro pasado, ¿no? Pero sí puede borrar la culpa y la vergüenza, que es lo más importante, ¿no? Porque ya no estamos bajo condenación, como nos habla Romanos 8:1, ¿no? Porque dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús nos da un nuevo comienzo, una página en blanco, ¿no? Para escribir una historia nueva, pues, ¿no? Así como la mujer samaritana, ¿no? Despreciada, pero amada, apreciada por Jesús. En segundo lugar, Jesús transforma nuestro presente. Del vacío a un propósito, ¿no? Del vacío a un propósito. Qué importante eso, ¿no? Entonces, la vida sin propósito. Muchas personas, hermanos, en el presente viven llenos de actividades, pero vacío de significado. La he notado en mi país, mis queridos hermanos, porque a veces, ¿no? Uno tiene que aprender, ¿no? De su propio país, de su propia experiencia, pues, ¿no? Entonces, de cierta manera, ¿no? Este país ha cambiado, la ciudad ha cambiado cuando vivíamos allá en los años 80, 85, hasta el 90, pues, ¿no? En una crisis tremenda, ¿no? Terrible, ¿no? Cuando teníamos que ir al mercado, ¿no? Para conseguir un medio kilo de azúcar, medio kilo de arroz, ¿no? Haciendo largas filas, ¿no? Y aún así a veces no conseguíamos, ¿no? Y si conseguíamos teníamos que conseguir comprando otras cosas más, ¿no? Detergente, jabón, cualquier cosa, ¿no? Que no salía, pues, ¿no? Cualquier cosa, una escobilla, cualquier cosa te vendían para poder venderte un kilo de arroz o medio gramo, ¿no? O sea, o medio kilo de arroz, una libra de arroz, una libra de azúcar, pues, ¿no? Que era lo esencial, ¿no? Y aceite, ¿no? Terrible, hermanos. Y ahora tenemos que conseguir por ahí alguna manteca para freír nuestros huevos. Terrible, ¿no? Y luego ha ido cambiando, ¿no? El país, la sociedad, ha empezado a sanearse la economía, la gente ya empezó a tener mejores ingresos, mejores recursos. Pero ahí viene un problema, hermanos. Económicamente está el país más o menos,
Pero ahí viene el problema, ¿no? Que la gente está lleno de actividades, no tiene tiempo para ir a la iglesia, la religión para él es aburrido, prefiere pues al parque, prefiere a las zonas de diversión, hay bailes populares, ¿no? Y la gente se va a los bailes populares, se va a la playa, se va al paseo, hay lugares para cercanos a la ciudad, ¿no? Lugares campestres donde ir a pasearse, hay toboganes para divertir con los chicos. Claro, se ve bien todo eso, pues, ¿no? Y algunos sus fiestas, ¿no? Y aquí acostumbra la gente, pues, no hacer fiesta. Aquí la gente acostumbra a hacer los pollos fritos que venden, pues, ¿no? Cuando hace una actividad, ¿no? Entonces, los pollos fritos, ¿no? Entonces, se conoce como la pollada, pues, ¿no? Entonces, la gente vende pollos fritos, ¿no? Y un motivo a hacer fiesta, borrachera, y la gente se divierte, ¿no? Antes se hacía esas actividades cuando había necesidad, pues, ¿no? ¿Ya? Y justo mañana vamos a vender esos pollos fritos, ¿no? En la iglesia de Cristo del Coyique, vamos a vender esos pollos fritos, ¿no? Para sacar fondo para construir el local. Tenemos un local, pues, ¿no? Muy pequeño, ¿no? El ambiente muy pequeño, entonces, porque no se pensó en un local de la iglesia, se construyó mal, entonces hay que tumbarlo y volver a construir, reconstruir, ¿no? Volver a construir allá. Entonces vamos a vender pollos fritos, ¿no? Entonces ya mañana, desde las 10 de la mañana vamos a ir repartiendo pollos por acá, por allá, amigos, vendiendo pollo, pues, ¿no? Entonces... Y todo eso, ¿no? Eran, Esteban decía cuando alguien se enfermaba, pues, ¿no? Y necesitaba dinero para su medicina, entonces, vecinos, pues, voy a vender pollo, ¿no? Voy a tener pollada mañana, esta semana, para medicina, para medicamento, por favor, ayúdanos, y todo el mundo colaborando, pues, ¿no? Para apoyarle, pues, ¿no? Comprando pollo y con eso la ganancia, pues, ¿no? Entonces, era por necesidades, ¿no? Pero luego se convierte como una fiesta normal, ¿no? Y cualquiera hace fiesta para lucrar, pues, ¿no? Entonces... Y ahí viene, ¿no? El vacío. Entonces buscan llenar ese vacío, ¿no? Con posesiones, con poder, placeres, actividades, ¿no? Fiestas, reconocimiento, pero nada satisface por completo al ser humano. Nada. Es una vida, pues, sin un verdadero norte, sin rumbo, ¿no? Entonces, ese es lo que sucede, ¿no? La vida sin propósito, pues, ¿no? Uno puede ser feliz escuchando música, bailando, haciendo y esto, pues, ¿no? Y gastando tu dinero. Y tienes dinero, tienes buen trabajo, pero no hay un verdadero norte en tu vida, pues, ¿no? Y viene acá un hombre, ¿no? Pues, ¿no? Un hombre de dinero, pensando en eso, pues, ¿no? Saqueo, pues. Su pasado era un hombre rico, poderoso, pero despreciado y corrupto, obsesionado con acumular riquezas, lo que le dejaba vacío y aislado. Y tenemos, ¿no? Saqueo, Lucas 19, versículos de 1 al 10, ¿no? Entonces, y ahí se encuentra, ¿no? Saqueo, ¿no? Un hombre pequeño de estatura, rico, poderoso, y ahí viene su transformación. Jesús no miró un árbol, ¿no? Cuando lo miró Jesús, sino a un hombre, ¿no? Su vida cambió cuando Jesús lo llamó por su nombre e invitó a su casa, mostrando aceptación y amor que rompe las barreras, pues, ¿no? Como un hombre que, ¿no? Que acumulaba riqueza, cobraba impuestos, entonces la gente, nadie lo quería a este hombre, nadie, era un hombre despreciado, a pesar de tener riqueza, todo, pero en la sociedad nadie lo quería, pues, ¿no? La aborrecía la gente. Terrible, ¿no? Que a pesar, a veces teniendo, pues, ser marginado, pues, ¿no? Porque normalmente el que es marginado, el que no tiene, que pobre, ¿no? Ay, de pobre, ¿no? Nadie toma en cuenta, pues, ¿no? Somos pobres, nadie nos toma en cuenta, pues, ¿no? Pero si uno tiene plata, es de interés, ¿no? Porque va a invitarle, ¿no? Pero este hombre tenía todo, pero a pesar de eso nadie lo quería, pues, ¿no? Terrible. Y viene el resultado. Su transformación es inmediata y práctica. De acumular dinero pasó a ayudar a los pobres y restituir a los engañados. Encontró entonces la felicidad, encontró el propósito en la justicia, su relación con Dios. Entonces encontró propósito en su vida haciendo el bien, ¿no? Yo he hecho malo, ahora voy a cambiar esto, voy a dar a los pobres, voy a devolver a todos aquellos a quien he engañado, les he cobrado de más, a ellos les voy a devolverlos, ¿no? Aún dice el texto cuadruplicados. Entonces Jesús le dice, pues, ¿no? Cuando él cambia por conocer a Jesús, ¿no? Conocer a Jesús cambia todo en realidad, pues, ¿no?
conoce a Jesús y ya dice, ¿no? Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué bueno, ¿no? Un hombre rico, pues, ¿no? Un hombre de dinero que puede cambiar sus vidas, ¿no? Cambiar sus vidas, usar su riqueza no solamente para amasar fortuna, sino para ayudar, ¿no? A los necesitados, ¿no? A los que necesitan ser ayudados, ¿no? Eso es hacer justicia, pues, ¿no? Porque los ricos no hacen justicia. Siempre son avariciosos, ¿no? Son codiciosos, ¿no? Siempre están buscando acumular riqueza, pues, ¿no? Lecciones aprendidas de Saqueo, ¿no? La vida en Cristo no es una vida de restricciones, ¿no? Sino una vida con un propósito divino. Entonces, la gente piensa, ¿no? Que la vida cristiana es una vida de restricciones, ¿no? Y a veces hay jóvenes que me han preguntado, "Ya, si yo me bautizo, dejaré esto, podré ir a la discoteca, podré ir al cine, podré ir a esto", y empiezan a preguntarnos si dejará de hacer aquello o aquello, pues, ¿no? Entonces, la vida cristiana, la vida en Cristo, no es una vida de restricciones. No es una vida de que tengo que abstenerme de esto y esto, ¿no? Y si tengo que abstenerme de esto, aprendemos de los propósitos que tiene la vida, que la vida nos enseña, ¿no? ¿Por qué, no? Entonces, si tengo que dejar de fumar, ¿no? Y me gustaba fumar, ¿no? Y pues si tengo que dejar de fumar, entonces ahora yo entiendo que yo soy templo del Espíritu Santo, ¿no? Mi cuerpo es templo de Dios, entonces por lo tanto tiene que estar sano, libre de contaminación. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido la, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida en abundancia, ¿no? Una vida feliz, una vida satisfactoria, ¿no? Una vida plena, pues, ¿no? Nuestro presente se llena de significado cuando dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos a vivir para aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Eso es importante para nuestra vida espiritual. En tercer lugar, Jesús transforma nuestro futuro de la incertidumbre a una esperanza eterna, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver a un hombre muy conocido, ¿no? Muy conocido, ¿no? Entonces, acá en otro estudio que presenté casi parecido a esto, pues también Jesús transforma vidas, ¿no? Pero enfocado de otra manera, puse acá de este personaje, ¿no? De perseguidor a predicador, ¿no? Bueno, vamos a pensar de la incertidumbre a una esperanza nueva. El temor al futuro. Todos tenemos miedo al futuro. Entonces, a veces yo pienso, ¿no? Todavía pienso en el futuro, ¿no? ¿Cuántos años voy a vivir? Y pienso en mí mismo, ¿no? ¿Cuántos años voy a vivir, ¿no? Me gustaría vivir 100 años, pues, ¿no? Disfrutar, ¿no? 100 años, ¿no? Pero espero tener salud. Pero solo Dios sabe, ¿no? Mi deseo es eso, llegar a 100 años. Pero solo Dios sabe hasta cuándo voy a llegar. Entonces, ese es, mi incertidumbre es aquello, ¿no? Si yo llegué hacia 90, 91, casi 100, ¿no? ¿Cómo estará mi salud? ¿Estaré bien como estoy ahora? ¿Tendré dificultades? ¿Llegaré sano, enfermo? ¿Necesitaré ayuda? Siempre hay dudas, ¿no? Entonces el futuro sin Dios, cuando se da sin Dios, hermanos, es aún más incierto. En última instancia, sombrío, pues, ¿no? Enfrentamos la realidad de la enfermedad, la vejez, la muerte, sin una esperanza segura más allá de la tumba, pues, ¿no? Si yo llegase a 80, 90 o 100, estaré agradecido a Dios, ¿no? Que Dios me da esa bendición. Pero la ansiedad anticipada, hermano, es el miedo o la angustia ante los posibles escenarios que pueden suceder en el futuro. Y eso nos causa, pues, ¿no? A nosotros, pues, ¿no? Mucha depresión, preocupación, ¿no? La ansiedad anticipada. Todos andamos ansiosos. Y la ansiedad a veces mata. Y mucha gente, ¿no? Con ansiedad, ¿no? A veces del pasado, ¿no? Presente o incluso futuro, entonces sufre y a veces se suicida, ¿no? Lleva al suicidio, la ansiedad. Enferma también físicamente. Psicológicamente no se enferma, físicamente no se enferma la ansiedad. Entonces uno va al médico y dice, pues lo chequea, pues me duele esto, que me duele por allá.
Doctores, ¿no? Vaya al psicólogo, ¿no? Porque hay ansiedad. Saulo de Tarso, qué personaje, ¿no? Saulo de Tarso. Su pasado es esto, ¿no? El futuro de Saulo estaba trazado por él mismo. Él mismo trazó su futuro, ¿no? Su futuro era destruir el cristianismo, ¿no? Perseguirlo, acabarlo hasta dejarlo sin un cristiano en este mundo. Continuar su celosa persecución de la iglesia, un camino de violencia y muerte espiritual. Eso es el futuro de Saulo, pero su pasado ahora. Eso era su visión de vida, ¿no? Acabar con el cristianismo. Y a veces nosotros también tenemos nuestras visiones, ¿no? Y queremos acabar, ¿no? Con muchas cosas que pasan en la vida, pues, ¿no? Nuestra visión, ¿no? Es acabar con la crisis, con la corrupción, con la sociedad, problemas de la familia, un montón de cosas, ¿no? Con problemas en la iglesia también, ¿no? Uno quisiera acabar con, a veces, ¿no? Hay tradicionalismos, hay liberalismo. Entonces uno quisiera acabar con todas esas cosas, pues, ¿no? Pero ese es eso era un futuro trazado por Pablo, pero ahora se convirtió en su pasado. Ahora su transformación, ¿cómo es? Es en el camino a Damasco, una luz del cielo lo arriba. Jesús se le revela directamente y lo confronta a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este encuentro cegó sus ojos físicos, pero en realidad abrió sus ojos espirituales, ¿no? Se volvió ciego, literalmente, ¿no? Luego Ananías le hizo recobrar su vista, ¿no? Y le dijo, ¿por qué te detienes ahora mismo? Levántate, bautízate y lava tus pecados, le dice a Saulo. Y Saulo se levanta y se bautiza, y lava sus pecados, invocando el nombre de Jesús. Y ahora es un nuevo ser, un nuevo hombre, ¿no? Un nuevo hombre, ¿no? Que cambia su vida, ¿no? Va a empezar a hablar de Jesús. Hablaba en contra de Jesús, perseguía a Jesús, pero ahora va a hablar Jesús, va a ser perseguido por causa de Jesús. Y el resultado es esto, ¿no? La transformación de Saulo muestra el poder de la gracia para cambiar incluso el corazón más endurecido, ¿no? Como lo era Pablo. El perseguidor se convierte, ¿no? En el apóstol Pablo. Destructor de la iglesia se convierte en el más poderoso plantador de iglesias. Es una bendición. Dios nos usa a nuestros hermanos. Lecciones aprendidas de esto, hermanos. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Y por eso hay que hablar siempre de Jesús. Hemos estado aprendiendo en la iglesia, pues, ¿no? Sermones sobre evangelización, incluso hemos tenido estudios sobre evangelizar. Entonces, y a veces algunos hermanos decían, "No, pero yo hablaba en familia, pero ya no quiere escuchar, ya tiene su iglesia, pero ya, ¿para qué voy a hablar más, pues, no? Sigue hablando de Jesús. Sigue hablando de Jesús. Porque nadie está fuera de la gracia de Dios. Aunque nuestra familia haya escuchado, Dios va a escuchar. Tengo una hermana que era dura de corazón. Su Dios era el dinero, pues, ¿no? Dinero y trabajo, ¿no? Le seguía hablando de Jesús. Cada vez que me encontraba hablaba de Jesús, ¿no? Y luego aprendió de que Jesús es necesario para su vida. Y pronto estaba para bautizarse. Nuestra transformación en Cristo no es solo para esta vida, hermanos, sino que asegura nuestro futuro distinto, ¿no? Pasamos de un futuro de juicio a un futuro de gloria. Tenemos una esperanza viva, ¿no? Como dice Pedro, ¿no? Que no perece, no se contamina ni se marchita. La esperanza viva en Cristo Jesús. Y esta esperanza nos da fuerza para enfrentar las pruebas del presente, sabiendo que lo mejor está por venir. Lo mejor, ¿no? Entonces, en esta vida puede que vivamos mal económicamente, mal de salud, mal de algunas cosas, mal de familia. Sí, hay cosas temporales que no es agradable probablemente en nuestra vida, pues, ¿no? Pero tenemos un futuro agradable, ¿no? Y eso nos permite enfrentar las pruebas del presente, las pruebas del presente. Mis padres se han ido, ambos se han ido en una temprana edad, ¿no?
Yo quisiera hablarles a ellos, pues no, pero yo no puedo hablarlos, ¿no? Pero un día lo veré porque ellos se han bautizado ambos. Mi padre es hijo de Dios, mi madre hija de Dios, ¿eh? Y fallecieron en Jesús, ambos. Pero un día lo veré, ¿no? Esa es la esperanza que tenemos. Concluimos, hermanos. Hemos visto entonces que la transformación que Jesús ofrece es verdadera, completa y verificable. No es abstracto, no es incierto, es verificable porque por sus frutos lo conoceré, dijo Jesús a los discípulos. Él toma nuestro pasado de pecado, de vergüenza y nos da un nuevo comienzo lleno de perdón, ¿no? Él toma nuestro presente vacío y egoísta, nos da una vida abundante y con propósito. Y Él toma nuestro futuro de incertidumbre y condenación y nos da una esperanza segura y eterna. Así que, llamado a la acción, la pregunta de esta noche no es si Jesús puede transformar vidas. La Biblia, millones de testimonios a lo largo de la historia lo confirman. La pregunta es, ¿no? ¿Le permitirás transformar la tuya, ¿no? Eso sería una pregunta para los que no son cristianos, ¿no? Entonces, estas cosas son lecciones que aprendemos, mis queridos hermanos, y esperamos, pues, ¿no? Que nosotros sigamos viviendo en la transformación y hablar de Jesús, que Jesús transforma vidas, ¿no? Que Dios nos siga ayudando, mis hermanos. Gracias por todo. Buenas noches.